Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso. Tu bondad permanece constantemente. Mi Señor, derramas gracia sobre gracia en nuestras vidas. Y Señor, tu favor está con nosotros por pura misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias por eso. Bendito sea tu santo nombre. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, mi Dios, que tu palabra llene las necesidades de mis hermanos, de sus mentes, sus necesidades espirituales, sus necesidades, cualquiera que ésta sea. Que tu palabra, Señor, hable a tu pueblo hoy, a esta tu iglesia, y que tu palabra llegue profundamente a tocarles en sus corazones y mentes. Señor, hemos venido a adorarte y lo hemos hecho con cánticos y con oraciones. Pero ahora, Señor, queremos adorarte a través de la meditación y reflexión en tu palabra. Y, Señor, la verdadera adoración es responder a lo que tu palabra dice. Permítenos adorarte de esta manera, responder a lo que tú nos digas hoy en tu palabra. Señor, habla pues a mis hermanos, a esta congregación y a los que verán este video en internet más adelante. Habla, mi Dios eterno, por favor. Y te pido, mi Señor, que a mí me uses hoy para compartir tu palabra. Úsame en el Espíritu Santo para que yo pueda compartir tu palabra sin error. Por favor, mi Señor. Gracias. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor, si son tan amables. Tomen sus sitios, sus lugares, por favor, mis hermanos. La verdad es que vez tras vez podemos examinar la palabra de Dios. Y hay diferentes maneras de examinar la palabra de Dios. Por ejemplo, hay predicaciones, mis hermanos, en las que uno utiliza un gran versículo de la palabra y uno lo puede ir predicando esos versículos, varios versículos al mismo tiempo, y la palabra de Dios, mis hermanos. También pueden tomar o pueden hacer sermones temáticos con un solo tema, mis hermanos, a lo largo de la Escritura. Y también puede haber versículos o predicaciones de un solo versículo. Y hoy, precisamente, quiero tomar solo un versículo, apoyarme en algunos otros más, pero quiero meditar en la palabra de Dios hoy aquí, mis hermanos. También déjenme decirles que las predicaciones pueden tener diferentes objetivos. Hay predicaciones, mis hermanos, cuyo objetivo es el de enseñar. Hay predicaciones cuyo objetivo, mis hermanos, es aclarar una verdad doctrinal. Hay predicaciones, mis hermanos, que pueden uno compartir acerca, mis hermanos, de fortalecer a las personas. Y precisamente el día de hoy, mis hermanos, la predicación que quiero compartirles hoy en esta mañana tiene este objetivo, mis hermanos, es el fortalecerles, es el animarles, mis hermanos. Ese es el objetivo de la predicación de esta mañana. Siempre, mis hermanos, estoy orando al principio de semana qué es lo que necesita el pueblo de Dios, qué es lo que necesita la iglesia, qué es lo que necesita la congregación. Y, mis hermanos, oro pidiendo que la palabra de Dios pueda llenar las necesidades. Y he estado orando a lo largo de esta semana y he pedido al Señor, mis hermanos, que Dios pueda hablarles y cubrir la necesidad de ustedes con el pasaje que vamos a examinar el día de hoy. La predicación lleva como título, mis hermanos, Mi consuelo en la aflicción. Ustedes recuerdan que hemos estado revisando el Evangelio o la carta a los Romanos, pero quisiera hacer un alto el día de hoy para examinar este pasaje basado en el Salmo 119, de los versículos del 49 al 64. Y en particular, mis hermanos, haré énfasis en este versículo, el versículo 50. ¿Me quieren ayudar a leerlo, mis hermanos? Aquí está, 119:50. Dice: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Este pasaje lo estaremos estudiando a lo largo de esta predicación, mis hermanos,
Y yo quisiera leerles el contexto en el cual se encuentra el versículo, mis hermanos, Salmo 119, versículos del 49 al 64. Ahí lo tienen en su boletín, ustedes tienen el pasaje, también está en la pantalla, mis hermanos, y quiero leerlo para ustedes. Está en la versión de la Biblia de las Américas, y hoy quise traerlo en esta versión, mis hermanos, por una razón. Pero déjenme leérselos, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículos del 49 al 64. Dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Déjenme decirles, mis hermanos, las mismas cosas suceden a todas las personas por igual. Las mismas cosas, en materia de aflicciones, en materia de problemas, en materia de dificultades, las mismas cosas suceden a todas las personas. Ninguno de nosotros puede esperar escapar de alguna dificultad o de alguna tribulación. Si una persona es pecadora, dice la Biblia que muchos dolores habrá para el impío, para el que es pecador. Pero déjame decirte, si tú eres un hombre piadoso, si eres un hombre que busca de Dios, o una mujer que busca de Dios, déjame decirte que tampoco estás exento, porque también dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo. Si tú andas en caminos de santidad, vas a descubrir que hay obstáculos que el enemigo, el maligno, puede alejar en tu vida. Y si andas en caminos de maldad, si no andas en los caminos de Dios, déjame decirte que caerás en trampas y serás retenido en ellas hasta la muerte. Así pues, no hay manera de escapar de tribulación. Tú y yo nacimos para experimentarla. Tú y yo nacimos para experimentarla de la misma manera. Como dice el libro de Job, mis hermanos, como el carbón es a las llamas, así los hombres han nacido para la aflicción. Déjame decirte así, tú y yo, como miembros de la raza humana, del ser humano, mis hermanos, podemos tener dificultades, podemos tener problemas, ya sea que tú seas una persona impía o malvada, o seas una persona santa que está buscando de Dios. De todos modos vas a padecer alguna aflicción. El autor del Salmo 119, David, el rey de Israel, era un buen hombre, pero ciertamente era un hombre afligido. Era un hombre que estaba afligido. David experimentó muchas veces la aflicción en su vida, y se trataba de grandes aflicciones. Dice la Biblia, mis hermanos, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sintió en su propia vida, en su propio cuerpo, la disciplina de Dios. ¿Saben? David era un rey.
Y déjame decirte, no porque haya sido un rey estaba exento de aflicciones o podía estar protegido de ello. Ten la seguridad en la condición socioeconómica que tú estés, sea una condición socioeconómica alta o elevada o baja o media, déjame decirte que no vas a estar exento de estas cosas. Déjame decirte que si tú clamas a Dios pidiéndole ayuda, si tú clamas a Dios buscando su ayuda, Él te va a ayudar. Pero también al mismo tiempo déjame advertirte, es probable que no aparte esa dificultad de tu vida. Te va a ayudar, pero no la va a apartar. ¿Te puede Dios librar del mal? Sí. Pero aún la voluntad de Dios puede ser que tú estés en alguna situación difícil. Dice la Biblia, mis hermanos, que Él ha prometido librarnos de 6 tribulaciones, y en la 7ª dice la Escritura que no nos va a tocar el mal. Pero Él no promete que tú no vas a pasar por ellas, o que no hemos de pasar por ellas, mis hermanos. Es como, ¿recuerdan ustedes la historia del libro de Daniel, de 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? ¿La recuerdan? Porque se negaron a doblar sus rodillas en idolatría, mis hermanos, y solo decidieron seguir al Dios verdadero. Entonces el castigo fue echarlos a un horno de fuego. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que uno semejante al Hijo de Dios estaba con ellos allí dentro del fuego. Pero quiero hacerte notar algo. Él no estuvo con ellos visiblemente afuera, no estuvo allí, y Él no estuvo con estos hombres para apagar el fuego o para impedir que fueran echados en el fuego, pero sí estuvo allí, mis hermanos, para librarlos del daño. Y eso debemos entenderlo, mis hermanos, debemos entenderlo. Cada hijo de Dios, cada creyente, mis hermanos, la verdad es que tú y yo podemos pasar por aflicciones. Y mi objetivo hoy, en esta mañana, mis hermanos, es fortalecerles en la palabra de Dios y en este pasaje en particular. Y quiero hacer algunas breves reflexiones acerca de este pasaje, mis hermanos. Este pasaje quiero volverlo a poner, mis hermanos, aquí está, es el Salmo 119:50. Arriba está la versión Reina Valera 60, mis hermanos. Dice, ella es mi consuelo en la aflicción. Se está refiriendo a algo allí. Y también dice, porque tu dicho me ha vivificado. Y la versión de la Biblia de las Américas que preferí hoy, mis hermanos, en esta mañana, dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera ver 3 cosas en particular hoy, mis hermanos. En primer lugar, los creyentes, tú y yo, tenemos un consuelo peculiar en la aflicción. Pueden anotarlo, allí tiene un espacio en su hoja. Esa palabra, si la pueden anotar, la palabra peculiar, si lo pueden anotar, mis hermanos, los creyentes tienen un consuelo peculiar en la aflicción. Dice el Salmo 119:50, mis hermanos, dice, este es mi consuelo en la aflicción. Quiero llamar su atención a esta palabra, la palabra este. Quiero llamar su atención a esta palabra, mis hermanos, solo esta palabra, la palabra este. Esta palabra, mis hermanos, indica algo diferente, algo distinto en las consolaciones que los hombres tienen o que los hombres pueden buscar. Déjame ponerte varios ejemplos. Un borracho toma su copa, toma la bebida, mis hermanos, y en eso estaba buscando su consolación a su aflicción. Es como si dijera al momento de vaciar su copa, ella es consuelo en mi aflicción. Déjame poner otro ejemplo, el avaro. Las personas que son avaras esconden su oro, esconden su dinero, sujetan su bolsa y pueden decir, mis hermanos, ella es mi consolación. La bolsa llena de dinero es mi consolación en mi aflicción, es mi consuelo. Y déjame decirte que muchas personas pueden buscar consuelos de una u de otra manera.
Algunas personas tienen consuelos permisibles, aunque sean de menor calidad, y encuentran consuelo en la simpatía de las personas cuando van a platicar con ellas. O algunos otros, mis hermanos, encuentran consuelo en su casa, en su hogar, y algunos otros más en la reflexión filosófica o en el contentamiento hogareño. Pero déjame decirte algo, todos estos consuelos, a pesar de que algunos sean buenos, generalmente fallan. Siempre fallan cuando la tribulación se torna sumamente severa. Cuando hay un problema difícil, todas este tipo de consolaciones fallan. Alguien puede decir, esto es mi consuelo, esto es mi consuelo. Pero déjame decirte, el creyente puede decir, este es mi consuelo. Es un consuelo distinto, diferente, porque lleva la palabra de Dios rebosante de ricas promesas. Y uno puede decir, este es mi consuelo. Ustedes pueden decir, mis hermanos, que su consuelo puede ser cualquier cosa. Pero déjame decirte algo. Yo puedo decirlo por mi propia experiencia y por las semanas que he estado viviendo, mis hermanos, en estos tiempos, que la palabra de Dios es mi consuelo. Y yo espero que verdaderamente también tú puedas decir lo mismo, que la palabra de Dios es tu consuelo. Y déjame decirte que esta palabra es en oposición a cualquier otra cosa. Esta promesa de Dios, esta palabra de Dios, este pacto de su gracia, esta palabra que siempre vive, es mi consuelo. Yo espero que tú puedas decirlo también, que la palabra de Dios es verdaderamente consuelo para ti. Pero déjenme decirles, mis hermanos, 4 breves cosas acerca de esto. En primer lugar, mis hermanos, el consuelo de Dios para nosotros es para disfrutarse. Es para disfrutarse, mis hermanos. Muchos cristianos, muchos creyentes obtienen consuelo de la palabra de Dios, de la fe en Cristo y de los ejercicios espirituales, pero difícilmente pueden decir cómo funciona. ¿Saben, mis hermanos? Hay rosas muy bonitas como estas que tenemos ahora aquí en el culto, y tienen diferentes nombres. Hay rosas, mis hermanos, que tienen diferentes nombres y las cultivan, incluso hacen concursos para ver cuáles son las rosas mejores. Desafortunadamente yo no sé mucho de rosas y no sé los nombres de ellas, pero lo que sí puedo hacer es acercarme a ella, a alguna de ellas, y aspirar su aroma, disfrutar su perfume. Y así también puedes hacerlo tú, y así es como funciona con la palabra de Dios. Así es como funciona. Muchas personas quizás no puedan explicar las doctrinas que están allí en la Biblia, que sería muy bueno que las pudieran explicar. Pero muchas personas, a pesar de no entender mucho de la palabra de Dios, o no entender grandes pasajes de la palabra de Dios, disfrutan de la palabra de Dios, la experimentan en su propia vida, mis hermanos. De tal manera que las personas que buscan su consuelo en la palabra pueden decirle, mira, esto es mi consuelo verdaderamente, esto es mi consuelo. Déjame decirte algo más, este consuelo con el que tú puedes experimentar en la palabra de Dios y que puedes disfrutarlo, también puedes compartirlo con otras personas. Porque no son las palabras cuando alguien nos pide consejo, a ti o a mí, cuando alguien está en dificultades, las palabras que nosotros decimos no hacen mella en las personas, sino lo que puede hacer mella en las personas es precisamente la palabra de Dios con la que tú también has sido consolado. Con la palabra de Dios, mis hermanos. Y la verdad es que podemos decir, esto es mi consuelo, y es para disfrutarse, y es para experimentarse, mis hermanos. Pero también la palabra mis hermanos, nos dice otra cosa, que este consuelo está cerca, está a la mano. A mí no me gusta, mis hermanos, y no me gustaría cambiar este versículo donde dice, este es mi consuelo, por decir, aquel es mi consuelo, o aquel es mi solar. No, mis hermanos, cuando está diciendo este es mi consuelo, quiere decir, mis hermanos, que está aquí cerca, que está disponible, que está asequible para nosotros, mis hermanos. Podemos decir, esto es mi consuelo y lo tengo precisamente aquí, en este momento, aquí cerca de mí. Es la palabra, mis hermanos, que se siente en cercanía y que puede consolar nuestras vidas.
¿Estás disfrutándolo ahora verdaderamente en esta temporada en tu vida, esta clase de consuelo? ¿Verdaderamente lo estás disfrutando? Déjame decirte que este consuelo está cerca y no lejos. Por eso la palabra de Dios ha sido preservada a través de los siglos y los años y ha llegado hasta nosotros de manera milagrosa y maravillosa la palabra de Dios, sin error, para que tú y yo podamos tener el consuelo de Dios cerca de nosotros. Por otro lado, mis hermanos, el consuelo de Dios es para el presente, es para el tiempo de hoy, mis hermanos. Hay un poema, yo traje 2 líneas, mis hermanos, de este poema, y dice así este poema: cuán apacibles horas disfruté una vez, cuán dulce es todavía su recuerdo. Pero me permití cambiar las líneas de este poema y ponerlas en presente y no pasado. Y dice así, mis hermanos, déjame volverlo a leer: cuán apacibles horas disfruto hoy, cuán dulce es la hora presente. ¿Por qué? Porque es un consuelo para el presente, es un consuelo para nuestros días de hoy, no es un consuelo antiguo para el pasado, es para nuestro día actual. Seguramente mis hermanos han escuchado historias de deportistas famosos, de personas que podían lograr grandes hazañas en los deportes. Alguna vez, mis hermanos, escuché la anécdota de un hombre que había logrado tener un récord, mis hermanos, un récord olímpico en el que había saltado más y había ganado un campeonato. Y lo contaba y lo contaba y lo contaba esta persona, contaba este logro en el pasado, hasta que un hombre le dijo: oye, ¿te importaría saltar ahora la mitad de lo que saltaste hace tiempo? ¿Podrías saltar ahora la mitad de lo que tú saltaste hace años? Y la verdad, mis hermanos, muchas personas están recordando los eventos pasados, como tratando de decir: la vida anterior o los tiempos pasados siempre fueron mejores. Me acuerdo de este evento, me acuerdo de mi vida pasada, me acuerdo de lo que yo viví. Pero déjame decirte que el consuelo de Dios es para el presente, para que tú puedas disfrutar ahora y no estés añorando los años pasados. El consuelo de Dios es para tu vida hoy mismo. Tú puedes tener el consuelo de Dios a la mano, hoy mismo, en tu tiempo presente. Y no esperar, mis hermanos, que solamente sea un recuerdo. La consolación de Dios, la consolación de Dios es para tu aflicción, para tu necesidad, para tu dificultad, hoy mismo. Pero déjame decirte en cuarto lugar que el consuelo de Dios es un argumento para la oración. Al ver la palabra mis hermanos, podemos entenderla como un argumento utilizado en la oración. Podemos utilizarlo así, mis hermanos. Dice el Salmo 119, versículo 49, mis hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? Aquí está en la pantalla. Si lo pueden leer conmigo, vamos a leerlo. Dice, mis hermanos: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Saben, mis hermanos? Esta es una promesa. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y la verdad, mis hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, es un argumento para que tú y yo inclinemos y doblemos nuestras rodillas para orar. Es un argumento para que tú puedas orar y puedas decirle: Señor, acuérdate de la palabra que tú has dado, acuérdate de la promesa que tú has dado, cúmplela en mi aflicción, cumple tu promesa en mi necesidad, cumple tu promesa en esta situación que estoy viviendo. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender, si vamos a la palabra de Dios, que allá hay una gran cantidad de promesas y no podemos tomar las promesas de la palabra de Dios y argumentarlas en nuestras oraciones, elevándolas a Dios, el Dios Creador. Esto podemos entender, mis hermanos, que tú y yo, como creyentes, tenemos un consuelo peculiar en la oración. Es un consuelo sin igual que ninguna otra persona puede tener, a menos que se acerque a la palabra de Dios.
Este es un consuelo que tú y yo podemos tener en nuestros momentos de necesidad. Pero déjame decirte otra cosa. En segundo lugar, este consuelo proviene de una fuente peculiar, si me quieres colocar allí. Proviene de una fuente peculiar. Este es mi consuelo, dice la Escritura, que tu palabra me ha vivificado. ¿Lo puedes subrayar lo que está subrayado? Este es mi consuelo, que tu palabra verdaderamente, ciertamente me ha vivificado. Y aquí hay dos cosas, mis hermanos, que yo quisiera que reflexionáramos. Dos breves cosas. En primer lugar, mis hermanos, es la palabra de Dios que consuela. La palabra de Dios que consuela. Déjame preguntarte, ¿por qué a veces buscamos consolación? ¿Por qué a veces buscamos fortaleza en nuestras necesidades en cualquier otra parte, menos en la palabra de Dios? ¿Por qué buscamos ayuda en cualquier otra cosa, menos en la palabra de Dios? ¿Saben, mis hermanos? Buscamos consuelo en nuestros vecinos, en nuestros parientes, en nuestros hermanos, incluso aquí de la iglesia, y decimos, oye, por favor, ayúdame, ayúdame. Y saben, mis hermanos, buscamos consuelo en las personas. A veces buscamos consuelo en nuestras experiencias pasadas, en cómo vivíamos antes en victoria o cómo estábamos bien en nuestras vidas, y buscamos consuelo allí a nuestra alma necesitada y turbada. Déjame decirte algo. Si tú y yo acudiéramos de inmediato a la palabra de Dios y la escudriñáramos hasta encontrar una promesa en ella, déjame decirte, encontraríamos alivio mucho antes. Y tú y yo debemos entender esto, que la primera necesidad que tengamos, la aflicción o problemas, a donde debemos acudir es a la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la diferencia entre una cisterna y una fuente? La cisterna acumula agua, pero no brota de ella, recibe el agua nada más. Y una fuente está continuamente saliendo. De una fuente sale continuamente agua, mis hermanos, que puede salir limpia, cristalina y refresca. En una cisterna el agua está estancada, ¿sí? Y a veces el agua llega a pudrirse también en una cisterna. Pero el agua de una cisterna se puede agotar, se puede acabar, si no tiene una fuente que le esté llenando. ¿Saben, mis hermanos? ¿Saben? La verdad es que todas las cisternas se pueden secar, pero la fuente de la palabra de Dios es inagotable y permanece. Así pues, la próxima vez que tú tengas una aflicción, te invito a que tomes la Biblia, la palabra de Dios, la tomes y puedas decir, Señor, aquí estoy, voy a escuchar lo que tú tengas que decirme acerca de este asunto. Tú has prometido que hablarás paz a tu pueblo, pues habla paz a mi vida hoy mismo a través de tu palabra. Y luego te invito a que busques una promesa que se adapte a tu situación, que busques una promesa que se adapte a tu propia vida. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia, mis hermanos? Hay más de 7,000 promesas en la Escritura. Más de 7,000 promesas hay en la Biblia, mis hermanos. Y cada promesa es una llave que abre puertas. Aquí en la iglesia, mis hermanos, yo tengo un llavero con varias llaves que abren las puertas. Abre la puerta de la entrada, las puertas de los candados, la puerta de la oficina, la puerta del salón que está atrás o de los salones que están arriba, mis hermanos. Y cada llave, mis hermanos, cuando se introduce, es una llave especial y particular para esa cerradura. Y déjame decirte que las promesas de Dios son algo semejante. Las promesas de Dios son la llave que abre las bendiciones del Dios Todopoderoso para tu vida. Así pues, cada vez que tengas una aflicción,
Cada vez que tengas una necesidad o dificultad, a lo que te invito es a que vayas a la palabra de Dios y busques las promesas que son las llaves por medio de las cuales Dios puede derramar sus bendiciones en tu vida. Dios puede hacer esto. Toda clase de promesas hay en la Escritura, pero tienes que apropiarte de la promesa que está en la palabra para que pueda calmar tu aflicción o tu necesidad en tu vida. La verdad es la palabra de Dios que consuela. Verdaderamente, mis hermanos, la palabra de Dios es la que consuela. Pero no solo esto, mis hermanos, también la palabra de Dios, mis hermanos, es la palabra que consuela a nuestro interior, porque lo hace Dios, no solo por su palabra que podemos ver con nuestros ojos, sino es Dios obrando en nuestras propias vidas de manera invisible, a través de su propio Espíritu con nosotros. Dios toma su palabra, y no lo puedo explicar más, porque no lo sé, pero Dios obra, mis hermanos, de maneras misteriosas también en nosotros, y Dios toma la palabra por medio de su Espíritu y la coloca en nuestras mentes y corazones, de tal manera que nos damos cuenta y abrimos nuestros ojos a una verdad, a una realidad de lo que Dios quiere que entendamos o sepamos en ese momento. Y es Dios hablando a nuestro interior. Y eso, mis hermanos, constituye un verdadero consuelo del alma. Verdaderamente constituye un consuelo a nuestras vidas, mis hermanos. Déjame decirte, tú puedes ser vivificado, puedes ser revivido en tu gozo, puedes ser revivido en tu espíritu, para que las heridas de tu vida sean sanadas. Dios es el único que puede dar vida y vida nueva. Dios puede hacer esto, mis hermanos. Puede hacer en nosotros, mis hermanos, por medio de su palabra, que nuestras heridas del pasado puedan ser sanadas y nosotros ser revividos. Y eso es lo que quiere decir la Escritura, mis hermanos, lo que quiere decir este pasaje. La verdad, mis hermanos, esto es lo que tú y yo necesitamos. El Señor consuela a los suyos vivificándolos, y esto es lo que necesitamos tú y yo. Yo puse una frase allí, si la puedes completar, mis hermanos. Dice: vivificación es lo que tú y yo necesitamos. Y si lo tenemos, incluso aunque nos llegue a través de la tribulación más aguda, podemos aceptarla con alegría, podemos aceptarla alegremente. Esto es lo que tú y yo necesitamos, vivificación en nuestras vidas. Esto lo necesitamos constantemente. Te pido en este momento que podamos hacer un alto, mis hermanos, y que podamos leer este pasaje otra vez, Salmo 119, 50. ¿Me pueden acompañar? Vamos a leerlo. Dice allí: este es mi consuelo en la aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. Quisiera hacer un alto. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu promesa y tu palabra. Señor, si alguien necesita ser vivificado, hazlo hoy y hazlo con tu palabra. Vivifícame, Señor, por favor, de acuerdo con la necesidad de cada quien. Revive, da vida, mi Señor, y consuela en la aflicción. Hazlo por medio de tu vehículo santo, que es tu palabra, y que el Espíritu Santo tome tu palabra y la ponga en las mentes y corazones de mis hermanos. Si alguien necesita esto, por favor, Señor, mira, te lo estamos pidiendo en Cristo. Actúa, bendito Dios. Por favor, mi Señor. Por favor, Padre Celestial, la vida, la consuelo en la aflicción y en la necesidad. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Tercer lugar, mis hermanos. En tercer lugar, déjenme decirte, este consuelo de la palabra de Dios, este consuelo peculiar, es para ciertas tribulaciones peculiares. Este consuelo, que es un consuelo peculiar, que viene de una fuente peculiar, la palabra de Dios, déjame decir que es para ciertas tribulaciones, para ciertas dificultades peculiares. Quisiera que viéramos brevemente los siguientes versículos de este Salmo 119, mis hermanos, y que pudiéramos contestar esta pregunta. Este consuelo de Dios, por medio de su palabra,
Es necesario cuando, en primer lugar, mis hermanos, este consuelo es necesario cuando tú y yo tenemos una esperanza diferente. Es decir, estamos esperando algo y necesitamos el consuelo de la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos. Dice el Salmo 119, 49, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, y luego agrega: en la cual me has hecho esperar. ¿Lo puedes subrayar? Aquí el salmista está esperando algo, está orando, diciéndole a Dios: Señor, acuérdate de tu palabra, pero estoy esperando tu respuesta, estoy esperando que tú vengas aquí y actúes. Déjame decirte, esperar el cumplimiento de una promesa durante largo tiempo puede provocar que el alma desfallezca, puede provocar, mis hermanos, que uno se desanime. La esperanza diferida puede enfermar el corazón, porque uno puede estar orando y orando y orando, y uno puede decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a responder a esta mi necesidad? Y es en esos momentos que nuestro consuelo debe ser: tu palabra me ha vivificado, tu palabra me da esperanza, tu palabra me sostiene, tu palabra me mantiene. Quizás alguien aquí ha estado orando por algo durante largo tiempo. Quizás alguien ha estado orando por salud, o quizás alguien está orando por una situación familiar, o quizás alguien ha estado orando por una situación problemática, y quizás no has obtenido la respuesta a la oración. Pero déjame decirte, a pesar de que no hayas obtenido toda la respuesta a la oración que tú has hecho a Dios, tú puedes ser vivificado mientras estás orando, y esto por medio de la palabra de Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios es un consuelo en la espera. Cuando uno está esperando y la liberación no ha llegado, la palabra de Dios puede vivificarte. Por eso es que tienes que ir a la palabra de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, este consuelo de la palabra de Dios es necesario cuando tú y yo sufrimos ridículo. ¿Se han burlado de ti? ¿Te han molestado por causa de ser creyente? ¿O se han burlado de ti por alguna situación en tu vida? No lo sé. Cualquiera que esta sea, cualquiera que esta sea. Déjame decirte, esta era la experiencia del salmista. Y en este versículo, mis hermanos, en el capítulo 119, versículo 51, un versículo después del 50, que es el versículo que estamos estudiando, mis hermanos, dice aquí el salmista: los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿Lo puedes subrayar? Esta era la situación que estaba viviendo el salmista. El ridículo era una prueba muy dolorosa, era una prueba dolorosa para su vida, y necesitaba un consuelo sólido. ¿Pero sabes cuál es el mejor consuelo? El mejor consuelo sólido es la palabra de Dios, que puede vivificar nuestras vidas y nuestros corazones, y podemos ser consolados. Quizás alguien se burle de ti, quizás alguien haga escarnio de ti, o te moleste por alguna situación, pero si vas a la palabra de Dios, tú puedes ser vivificado verdaderamente. Tercer lugar, este consuelo es necesario, mis hermanos, cuando hay pecado a nuestro alrededor. ¿Lo puedes anotar? Cuando hay pecado a nuestro alrededor, mis hermanos, podemos ser vivificados. El versículo 53 de este Salmo 119 dice: profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Seguramente el trabajo donde estás, o la casa donde vives, o el vecindario, o la calle, déjame decirte, hay muchas cosas que alejan de Dios, y que las personas, mis hermanos, hacen en contra de la voluntad de Dios. Déjame decirte que tú puedes ser vivificado en tal medio. Tú puedes ser vivificado aun cuando personas no se acerquen a Dios, y puedes ser vivificado por medio de su palabra si tú te apegas a la palabra de Él. Porque la palabra de Dios puede vivificarte en medio de esa situación.
aun cuando haya pecado a tu alrededor y otras personas no vivan de acuerdo con la voluntad de Dios, tú puedes ser vivificado si te apegas a la palabra de Dios. Verdaderamente puede ser esto. En cuarto lugar, mis hermanos, uno puede ser consolado cuando hay cambios en nuestras vidas. Los cambios en nuestras vidas, mis hermanos, pueden traer dificultades, pueden traer inconvenientes. Un cambio de casa, cuando alguien se casa, o cuando, mis hermanos, alguien fallece, o hay cambios cuando uno inicia una nueva carrera o un nuevo trabajo, o cuando un familiar, mis hermanos, está enfermo. Todos estos son cambios en nuestras vidas, y a veces estos cambios pueden traer ansiedad y pueden traer aflicción. Estos cambios pueden traer preocupación a las vidas, mis hermanos. Dice el pasaje aquí, mis hermanos: cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Lo puedes subrayar. ¿Y qué es lo que quería decir el salmista con esta palabra peregrinación? ¿Qué es lo que quería decir? Los cambios que llegan a la vida, las incomodidades que había de viajar de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde quedarse. Está hablando de una peregrinación, de cambiar de un lugar a otro sin un lugar fijo. Y esto, mis hermanos, lo que quiere decir son los cambios en nuestras vidas. Son los cambios, mis hermanos, que nosotros podemos tener en nosotros, que pueden provocar ansiedad o aflicción. Pero déjame decirte algo: si tú te acercas a la palabra de Dios, estos cambios que puede haber en tu vida y que ciertamente habrá, en lugar de ser un motivo de aflicción, pueden ser un motivo de regocijo si tú te acercas a la palabra de Dios. Por último, mis hermanos, este consuelo es necesario cuando estamos en situaciones complicadas o difíciles. Cuando estás en una situación complicada y difícil. La verdad, el salmista dice aquí, mis hermanos: por la noche me acuerdo de tu nombre. ¿Sabes? Cuando tienes un problema, ¿qué es lo que sucede? ¿No puedes dormir? ¿O sí? No duermes. Hay dos tipos de depresión, déjenme decir, mis hermanos. Hay dos cosas de depresión. Hay un tipo de depresión en que las personas se acuestan a dormir y no pueden dormir. No pueden dormir. Porque están afligidos por algo y es tan la aflicción que no pueden pegar sus ojos. No duermen. Y se vienen despertando, mis hermanos, o se vienen durmiendo ya muy de mañana, como a las 5 o 6 de la mañana, cuando se tienen que parar. Hay otro tipo de depresión o de aflicción en que las personas se duermen, pero se despiertan a las 2, 3 de la mañana. Y es entonces que no pueden conciliar el sueño. Primero se durmieron sin un momento y después se despertaron y no pueden conciliar el sueño. ¿Y cómo se despertaron? Pensando en esa situación problemática, pensando en esa situación difícil, y no pueden conciliar el sueño. Y luego se vuelven a dormir 5:30, 6 de la mañana, cuando ya se tienen que parar. El salmista, mis hermanos, está empleando este recurso y dice: por la noche, cuando todo se ve oscuro, cuando todo está a oscuras. Es decir, aún en la situación más difícil, tú puedes tener consuelo y ser vivificado en tu vida por las Escrituras, por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios puede ser un consuelo para tu vida si es depositada en tu corazón por el Espíritu Santo, y puede vivificarte la palabra de Dios para que tú tengas nueva vida espiritual y puede ayudarte en tu necesidad. Déjenme concluir, mis hermanos. Quisiera concluir de esta manera. Yo les puse la conclusión escrita aquí en sus hojas. Dice así, mis hermanos: la verdad, y quiero hablar desde el fondo de mi corazón.
mis hermanos, no trates de huir de la tribulación o del problema. La verdad, tampoco te inquietes por los afanes. Y no esperes que este mundo, el mundo en el que estás viviendo, produzca rosas sin espinas. No esperes que esto suceda. Tampoco esperes impedir que broten los cardos y los espinos en tu propia vida. Antes bien, lo que te estoy pidiendo, a lo que te animo, es que ores pidiendo la vivificación de Dios. Pide que te venga esa vivificación de Dios. No por medio de nuevas revelaciones, como muchos buscan hoy, ni por una palabra de felicitación, sino que acudas a la propia palabra de Dios de manera pasible y que pueda aplicarse su espíritu en tu corazón y en tu vida. Déjame decirte que si lo haces, vencerás en todas las pruebas y dificultades y triunfarás en tus dificultades y entrarás finalmente después en el cielo entonando aleluyas para la diestra y el santo brazo del Señor que da la victoria. Yo te quiero preguntar es si has entendido perfectamente bien lo que puede dar consuelo en tu vida. Si lo has entendido, déjame decirte que cuando tengas un momento de aflicción, cuando tengas alguna dificultad, lo que tienes que hacer es acudir a la palabra de Dios. Hay muchos que pueden leer la palabra de Dios y es bueno leerla. Algunos la leen en un año, algunos aquí, mis hermanos, hicieron el esfuerzo de leerla toda la Biblia en 3 meses, en 90 días, y está bien. Yo lo hago, leo la Biblia. Pero lo que te quiero pedir es que no la leas mecánicamente. Porque si la lees de manera mecánica, jamás vendrá el consuelo a tu vida. Lo que necesitas hacer en los momentos de necesidad es abrir la palabra de Dios y pedirle a Dios, orar previamente, que la palabra de Dios llegue a tu corazón y a tu vida y la transforme para que tú seas vivificado. Te quiero preguntar si lo vas a hacer así. ¿Lo harás? ¿Lo harás verdaderamente así? Yo espero que sí. Verdaderamente así. Para que puedas recibir el consuelo de la palabra de Dios y puedas ser revitalizado y renovado en tu propia vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Así en sus lugares. Señor nuestro, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, misericordia y fidelidad. Gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno en cada vida. Tu mano, tu brazo poderoso nos han sostenido a lo largo de la vida. Gracias, Señor. Muchas gracias. Alabado seas. Queremos darte la honra y la gloria, queremos darte el honor y toda la alabanza. Y te pido, mi Señor, que tu palabra abunde en la vida de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, está abundando en la vida de cada uno, Padre Santo. Te suplico, mi Señor, bendito Señor, que puedas dar vida a tu iglesia, puedas dar vida a mis hermanos en su necesidad. Si alguien tiene necesidad de consuelo, dale ahora mismo y vivifica, por favor, mi Señor. Vivifica, Padre, por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Que tu palabra traiga consuelo, que tu palabra traiga alegría y paz, que tu palabra traiga también sabiduría, que tu palabra, mi Señor, nos permita conocerte a ti más íntimamente. Gracias, Señor. Alabado seas en Jesús, en nombre de Cristo. Amén.